Pues hoy es un gusto de verdad tener a Karen Romero de Colocho, que ella tiene una gran experiencia, tiene 39 años, está casada desde hace 16 años con José Luis Colocho y tiene 5 hijos, de los de 13 años y el chiquitito que tiene 11 meses. Es licenciada en Economía y Negocios y ella conoce el movimiento desde el 2011 y empieza a trabajar desde el 2013 en los inicios de CEPA, viendo la necesidad que tienen los matrimonios de tener a Dios como centro de sus vidas. Se incorpora en el 2016 y se mantiene activa, está en varios apostolados, se los menciono: Sembrando Esperanza para Parejas y Familias Unidas, Miembros de Familia Misionera en los últimos 8 años y coordinadora por 3 años del programa Forza y del programa NET. Es una fiel creyente de los buenos testimonios, perdón, de los que los buenos testimonios son la mejor manera de atraer personas hacia Cristo. Busca fomentar en las redes sociales el ejemplo de la familia numerosa como algo bueno, beneficioso y de mucho provecho para la sociedad. Ha participado en diversos cursos a nivel internacional, como Formando Apóstoles en México y talleres de Familia Unida Internacional. También ha impartido varias charlas en varias parroquias y actualmente se está certificando en la etapa 3 del programa Conecta de Familia Unida: Amor, Sexualidad y Vida. Así que, como vemos, Karen está súper preparada y bueno, ella muy amablemente se ha prestado pues para ayudar a este año de formación. Karen, bienvenida y muchísimas gracias, ¿verdad?, por estar aquí con nosotras. Gracias, gracias Mariela, qué increíble. Es Dios, la verdad, que nos tiene aquí, pues ha sido un recorrido bien lindo en el movimiento y de verdad que estoy muy gustosa de poder compartir un poquito de lo que Dios está haciendo pues en nuestras vidas. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar esta tarde y quizá vamos a invocar al Espíritu Santo para ponernos en sintonía con Él, que nos dé calma, porque sé que en esta hora hay muchas conectadas de la calle, desde sus trabajos, desde el carro. Entonces, invocar al Espíritu Santo pues siempre trae ese ungüento al corazón. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, vamos a comenzar. La verdad que gracias por la humildad y la sencillez de estar conectadas. Sé que aquí hay muchas señoras muy preparadas. Incluso fuimos a tomar ese curso de formar apóstoles a México y bueno, no voy a decir nada nuevo, solo voy a decir, eh, a recordarnos, ¿verdad?, los mandatos que Dios nos ha dado como misioneras, como apóstoles que somos de Él. Voy a recordar los estatutos un poco del Reino Christi, que es al movimiento B donde pertenecemos. Por supuesto, de la mano con el Evangelio y con el documento, un documento que más adelante les voy a explicar, un documento pues de riqueza de la iglesia también. Así que bueno, apóstol yo, ese fue el tema que Mariela pues me dijo para esta charla introductoria, porque sí creo que es un tema muy actual y que toda la iglesia está buscando vivir esa renovación misionera y estamos buscando cómo ser mejores ante este mandato que Cristo nos ha dado, pues vayan y hagan discípulos en mi nombre. Entonces vamos a comenzar esta pequeña charla, presentación, y bueno, va a ser coloquial. Ojalá que puedan interrumpirme y preguntarme si algo lo digo al revés. Por favor, tengan la confianza de preguntarme y entre todas pues vamos a aclarar las cosas. Entonces la quise dividir en 3 partes. Primero,
qué es ser un apóstol, por qué esta palabra a mí por lo menos me traía como un poco de ansiedad antes cuando no sabía qué era. Vamos a ver un poco que los apóstoles no nacen y no se hacen de la noche a la mañana, sino que es una relación que se forja día tras día a lo largo de toda la vida. Y así como aprendemos a caminar caminando y a hablar hablando, pues a ser apóstoles también lo vamos a aprender y se aprende haciendo apostolado. Entonces vamos a ver un poco cómo ser eficientes en este proceso. Apóstol yo, que fue el tema que no sé, que Dios me inspiró en ponérselo porque al final creo que hay muchas cosas que nos detienen a creer que nosotros realmente podemos ser apóstoles de Cristo, porque tenemos, o sea, vivimos en un mundo moderno eh, y no terminamos como de entenderlo, ¿verdad? ¿Por qué yo o cómo yo lo haré? Así que bueno, aquí vamos a ver un poco de las cosas que nos detienen para ser apóstol. Y, y bueno, en la encuesta que me pasó la directora de apostolados, que es Alexia, me encantó esta cifra, que el 50% de las señoras de la sección del Reino Christi ya pertenecen a un apostolado. Esto es bueno, buenísimo por una parte, porque significa que tenemos que seguirnos formando y formar a estos discípulos que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Y también es bueno porque el otro 50% tenemos una oportunidad tal vez de declarar alguna duda y que se animen, ¿verdad? Al final eso es lo que queremos, que se animen y que den ese paso adelante y que no tengan miedo. Entonces al final vamos a ver estos 5 pasos para ser un mejor discípulo basado en un documento que la iglesia nos deja que se llama Aparecida y que el padre Rafael Pacanis es muy fan de este documento porque explica, o sea, la iglesia como madre, como siempre, nos deja sistematizado, o sea, en 5 pasos muy fáciles de entenderlo, cómo podemos mejorar y cómo podemos ser eficientes en este caminar que Dios nos llama. También vamos a hacer referencias ahí a algún estatuto del movimiento del Reino Christi. Así que bueno, vamos a comenzar eh, viendo qué es ser un apóstol y por qué esta palabra de repente nos puede crear como un poco de miedo o por qué no podemos evitar pensar cuando nos dicen apóstol en pensar en los 12 apóstoles, en los 12 apóstoles que Jesús llamó y que le dijeron sí, un sí incondicional. Ciertamente nos acordamos de Pedro, por ejemplo, que con su hermano Andrés eran pescadores y llegó Jesús y les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron porque se toparon con esa mirada de Jesús y salían felices y gozosos a hablar de él. Le pasó lo mismo a Zaqueo, le pasó lo mismo a la samaritana, por ejemplo, que después que Jesús sabía quién era ella y le habló, pues no pudo hacer más que ir y decirle a los demás quién era él, quién era su maestro. Entonces, bueno, yo tengo, imagínense, mi realidad es, o sea, de niños de 13, 10, 7, 5 y 11 meses. Entonces, yo lo puse como en comparación a mis hijos, es un enviado, es como que yo le diga a mi hijo, mira Luis Andrés, necesito que vayas a traerme este documento al carro. Yo lo envío. Entonces, mi hijo no me pregunta, ay, sí, no, ¿por qué? Bueno, debería de no preguntarme, ¿verdad? Pero es un enviado, es alguien que yo le solicito o llamo para pedirle algo. Entonces, vemos que la palabra en apóstol significa enviado y hace referencia a la llamada que hace Jesucristo a los apóstoles para que continúen su propia misión. ¿Y cuál es la misión? Expandir el reino de Dios por todo el mundo. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. ¿Qué es lo que Jesús les pidió? Que fueran embajadores de Él. Para eso los formó
fue su amigo, 3 años, no paró de estar con ellos, acompañándoles, y lograron ser embajadores de él. Y qué increíble es, o sea, son servidores y administradores de los misterios de Dios. Eh, o sea, cómo Jesús iba implantando esa semilla en ellos, eh, esa semilla en ellos, para hacer o sea, para cambiar la historia por completo, o sea, para que estemos aquí reunidas y hablando todavía de la acción del Espíritu Santo. Entonces, por supuesto que esta charla me dio eh, esa gana de volver a decir, sí, sí se puede, pero sí, también sé que es un contexto difícil. ¿Cómo podemos ser apóstoles aquí, en la hora? Por supuesto que se necesita ser eficaces, por supuesto que se necesita conocer el contexto en donde estamos y las cosas generales porque se están pasando en nuestro mundo. Fíjense que haciendo como un poco de recuento de mi historia, yo me acuerdo que hace como 19 años, José Luis no era miembro todavía del movimiento Reino Christi, pero éramos novios y le gustaba participar mucho en movimientos de eh, era como movimientos para ayuda de los pobres, eran como apostolados porque sí eran de la iglesia. Él era amigo de una comunidad de sacerdotes de San Cayetano, y estaban en un pueblo que se llama Cuyultitán. Entonces, cuando nosotros empezamos a ser novios, él me invitó a esas misiones. Porque también era miembro del Rotarac, no sé si alguien lo conoce aquí, que es como un grupo de personas que dan, como echan la mano en la ayuda, pues, ¿verdad? Comunitaria. Pero entonces yo lo conocí haciendo eso y por supuesto era mi novio, yo estaba enamoradísima de él en esos primeros días. Y me acuerdo que me invitaba a esas, digamos, misiones, porque eran como una nutrimisión, o sea, uno iba y repartía leche fortificada a los niños, les tomaba el peso y después regresaba a ver cómo habían evolucionado. Miren, la primera vez, por supuesto que fui gozosa y claro, quería quedar bien con mi novio, vean. Pero ya vi que empezó a ir a todos los domingos y que teníamos que ir al mercado a traer la leche fortificada y que teníamos que llevarle la pintura a la gente de la escuela. O sea, de verdad, se lo digo, iba, o sea, por amor casi que a él y algunos domingos yo le hacía que una cara de, no, por favor, no me vayas a decir que vayamos otra vez. Era un calor, o sea, de verdad sentía que me sofocaba ahí, o sea, ay, no, o sea, de verdad no encontraba yo la misión para mí en esto. Yo lo veía a él tan relajado, tan amigo de los sacerdotes, eh, y cómo les ayudaba, pues. Entonces, ¿qué pasaba conmigo? La verdad que yo estaba haciendo como un recuento de esto, ¿verdad? Y eso nos lleva como a la segunda parte de la charla. ¿Qué me impide a mí ser un apóstol? Y esta cara era la que yo ponía todos los domingos que me decía que fuéramos a Cuyultipán. O sea, de verdad, yo, ¿qué? ¿Otra vez? O sea, ¿por qué no vamos al cine o algo así? No lo decía, pero, pero sí, ese era como el sentimiento, ¿verdad? O sea, ¿qué era lo que me impedía? Entonces, mire, a continuación voy a enumerar ciertas cosas que, que podrían estar pasando en mi realidad actual. En ese momento tal vez no pasaba, pero tal vez son creencias o son cosas que van permeando en nuestros pensamientos y decir, no, yo realmente no puedo. Incluso hay algunas cosas aquí que hemos contestado en las encuestas de que por qué todavía no somos apóstoles en nuestro movimiento del Reino de Cristo. Y la mayoría de cosas es esto. La primera es falta de tiempo. No tengo tiempo de ir a misiones, no tengo tiempo de reunirme para hacer gorros, no tengo tiempo. Tengo hijos pequeños. Esta es otra de las cosas que nos van permeando. Yo tengo hijos pequeños, tengo 5 hijos abajo de 13 años y yo sé lo difícil que es cuando tú tienes hijos pequeños y no tienes a nadie que te los cuide, por ejemplo.
La pandemia todavía nos está golpeando el tema de la pandemia porque no queremos contagiarnos. Hay personas todavía que dicen, yo no pertenezco a ningún apostolado porque me cuesta perseverar. Yo apenas persevero en hacer un poco de ejercicio, no podría perseverar. La distancia, uy, al lado de Coatepeque yo solo en lancha, o sea, pero a misiones no. No, o sea, no, está muy lejos, o qué van a decir a Miramundo cuando íbamos a Miramundo, o cuando dijeron que iban a mandar a un grupo de misioneros a Perquín. Yo, Dios mío, tan lejos de la civilización. O sea, todas estas cosas eh, son realidades que podríamos encontrarnos día a día en otras personas, no en nosotros. eh, y luego mi trabajo me absorbe. Entonces, estas cosas podrían estar impidiéndonos de dar ese sí a Jesús. O sea, podríamos, eh, ¿cómo se llama? Amarlo, pero todavía no comprometerme del todo, todavía no entender, por ejemplo, que mi trabajo podría estar consagrado para un apostolado, por ejemplo. Entonces, es porque todavía no logramos entender esta misión que como cristianos tenemos. Entonces yo me puse a pensar, imagínense a una persona del Evangelio, imagínense a María, a nuestra Virgen María diciendo, no Jesús, es que no puedo llevar a Jesús, no, perdón, no Señor, no puedo llevar a Jesús a la sinagoga porque es que está muy pequeño. O sea, es como todavía no entender la misión que Dios nos ha dado. Por ejemplo, si estamos poniendo el pretexto que tenemos hijos pequeños para no misionar, por ejemplo, o falta de tiempo. Ahora ya sabemos, yo me acuerdo que hace bastante, José Luis, nos hicimos un ejercicio que me parece que lo leyó en algún lado. Y desde entonces se me quedó y se lo voy a compartir. La falta de tiempo, por ejemplo. Decía de que hicieras una lista de las cosas en las que tú no tienes tiempo para hacer. Por ejemplo, no tengo tiempo de hacer ejercicios, no tengo tiempo de ir a la iglesia, no tengo tiempo de visitar a los enfermos, no tengo tiempo de hacer un apostolado, no tengo tiempo y pongas toda la lista. Y ahora que tacharas, no tengo tiempo por el no quiero. No quiero ir a la iglesia, no quiero hacer apostolados, no quiero hacer dieta, no quiero hacer ejercicios. Entonces, a mí se me quedó eso porque cuando yo ahora digo, no es que no tengo tiempo, o sea, yo digo, Karen, tachá y decir, no quiero. Y a veces una verdad de sinceridad nos puede ayudar porque no estamos como escondiendo algo que es real y que está presente, pues. Entonces, no lo quiero hacer porque considero que tengo otras cosas más importantes que hacer, otras cosas que son más valiosas. Y tal vez por ser más cómodo, pues no prefiero hacer esto. Entonces, haciendo una como introspección en mí hace 19 años, que por qué no me gustaba ir a Cuyultita, yo tenía que aclarármelo a mí misma y qué era lo que realmente faltaba. Lo vamos a ver aquí. Bueno, aquí les decía un poco más de coraje y sinceridad puede cambiar mucho. Me faltaba amor. Y yo eso no lo entendía. Amor para mi novio no me faltaba porque yo ahí estaba, estaba enamorada. Pero no era esa clase de amor, no es ese amor donde yo voy a sentir bonito nada más, no es ese amor en donde todo va a estar a mi complacencia o donde todo va a estar cómodo. Es un amor con compromiso, es un amor que cuesta, es un amor de los apóstoles, un amor de mártir, o sea, un amor en el que tú decís, esto no es por mí, esto es por alguien más y por algo más trascendental. Entonces, pues al ser bien sincera conmigo mismo, me faltaba un poco más de esto, un poco de amor. ¿Y qué es el verdadero amor? Miren, a mí me encantan las cifras y no me quedó tiempo de sacarla, pero esto es un dato del año 2015. Y yo decía,
¿Cuál es el verdadero amor? El verdadero amor es que 11 apóstoles lograron en 2000 años 1.196 millones de católicos. Y eso es el 17.5% de la población mundial. Eso es amor. Eso fue lo que lograron nuestros apóstoles en 2000 años. Y eso podría ser desesperanzador si lo vemos al otro lado, solo somos el 17% de católicos, pero no, o sea, lo tenemos que ver con ojos de amor y de ilusión, que si ellos pudieron hacer esto en 2000 años, ¿qué podemos hacer nosotros ahora? Que somos 1.196 millones de católicos. O sea, con que cada uno realmente entendiera la misión de amor, no una misión de compromiso, no una misión de cumplimiento, sino una misión apostólica trascendental. ¿Qué mundo vamos a dejar? ¿Cómo vamos a estar en el año 4000? Si cada uno de nosotros entendiera esto, esta sombra debería estar mucho más coloreada en proyecciones. No se los puedo proyectar, pero se los voy a ver. ¿Cuánto si cada uno de nosotros pudiera hacer esto? Con ese mismo amor, con ese mismo ímpetu que los apóstoles lo hicieron. Pero ¿por qué todavía estoy atrapada? ¿Por qué todavía no lo creo que yo sí puedo hacer esto? Me encantó esto, solo se los recuerdo, ustedes por supuesto que ya lo conocen, la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Esto va para nosotros, o sea, la cosecha es mucha, pero tenemos que dar como ese paso. Entonces, en la tercera parte de esta charla, que es donde me voy a extender un poquito más, viene con los 5 pasos de este documento, que fue un documento que se llama Aparecida. Aparecida fue como el resumen de esta reunión que tuvieron todos los obispos para crear una iglesia viva, un discipulado misionero de esta iglesia viva. ¿Cómo podemos hacer despertar a esta iglesia? Y miren, es un documento, pues yo no lo he leído todo, pero es súper revelador. Y tal vez con estos 5 pasos, nosotros vamos a lograr entender qué es lo que todavía nos atrapa, ¿verdad? Y qué es lo que todavía no nos deja dar ese sí. Me encanta que el padre Pacanich explicó esto, que lo llaman 5 pasos, pero realmente no son pasos. Son 5 aspectos de un proceso. Es decir, así como ustedes van a hacer un pastel, están todos los ingredientes. Si uno de los ingredientes falta, el pastel no va a ser lo mismo. Entonces, este es un aspecto del proceso, no son pasos aislados, sino que todos aparecen de diversa manera y se compenetran y se alimentan entre sí. Todos los ingredientes están presentes siempre. Así que, bueno, veamos en nuestra realidad cómo son estos aspectos, pues, ¿verdad? El primero es el encuentro con Cristo. Si una persona católica todavía no ha tenido el encuentro con Cristo, todo va a ser infértil. Todo nace en esa invitación. Todo nace con este encuentro, con este amor. Síganme y los haré pescadores de hombres, se lo dijo Jesús. Entonces es fascinarte con este Jesús que te ha encontrado y que te ha amado. Esto nace de este encuentro, nace ese testimonio personal. Y debemos, y aparece ahí, dice, este encuentro, espérame, quiero mover esto. El encuentro con Jesucristo, quienes serán discípulos ya lo buscan, pero es el Señor quien los llama. Y dice, sígueme. Se ha de descubrir el sentido más hondo de la búsqueda y se ha de propiciar el encuentro con Cristo que da origen a esta iniciación cristiana. Todos somos iglesia
y debemos proponer a los bautizados, a todos los bautizados, independientemente de su grado de conversión o de madurez espiritual, regresar siempre a esta base, ya que es el origen de todo. Y una de las preocupaciones de la iglesia y por la que hicieron este documento de Aparecida es eso, de que a veces los católicos no estamos cumpliendo nuestra misión de ser sal y luz del mundo. Y es urgente que llevemos estos procesos de iniciación cristiana. Es un proceso tanto para los bautizados como para los católicos que están alejados de la fe y estas personas peor que han perdido esa ilusión de ese primer amor. El encuentro con Cristo nace del testimonio personal y el querigma, que es un anuncio de la buena noticia, en donde yo digo, Cristo me amó y también dio su vida por mí. A mí me encantó en este taller de apóstoles del Padre, porque él de verdad que predicaba con un gran ímpetu en el querigma, porque el querigma es ese llamado. Creo que tengo algo más adelante del querigma. Sí, lo voy a buscar y después aquí está. Dice, el querigma se da la posibilidad de la iniciación cristiana, por eso la iglesia debe tenerlo presente en todas sus acciones. Pero el querigma es, Dios, tengo que darte una buena noticia, Dios me ha amado a mí y Cristo viene a dar al mundo y me amó tanto que ha dado su vida por mí y también Jesucristo te ama y ha dado su vida también para salvarte. Y eso es lo que realmente es el primer paso. O sea, eso es lo que experimentaron los apóstoles, ese querigma de decir, Dios me ama y vengo a darlo todo por él. Entonces, este anuncio valiente del querigma encierra en sí toda la fuerza del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Este anuncio del querigma también se llama el primer anuncio y es lo que los alejados necesitan escuchar. Antes de ponerle doctrinas teológicas, esto lo tomé del manual de discipulado del padre Rafael Pacanís, esto me encantó, antes de proponerles doctrinas teológicas complicadas, incluso a moralizarlos, sería un error catequizar sin haber evangelizado previamente, como lo sería igual evangelizar no entendiendo luego en modo suficiente a la instrucción recibida. Es decir, no voy a comenzar con grandes cátedras, voy a comenzar con ese mensaje en donde me diga Dios me ama, me siento amado, me ha dado una segunda oportunidad, lo quiero dar todo por él. Y este puede llegar a ser un momento, pero realmente es toda una vida de conversión. Sin este querigma, este proceso de querer ser discípulos es súper difícil, complicado y vamos como bien fácil a que sea estéril. Yo les puedo decir, cuando el padre decía esto, y él lo puso en el taller, recuerden ese momento en el que ustedes tuvieron ese encuentro, esa renovación del bautismo. Y yo se los puedo dar con hora y fecha. Sé que esto no es un momento, no solo es un momento, es una iniciación. Yo no podía tener bebés y acababa de perder a mi bebé, al primero. Y fue un 13 de septiembre 2008 que yo estaba hincada en una banca en Cristo Redentor. Y ese día, se los puedo decir que fue mi querigma. O sea, yo estaba desesperada, sin esperanza, no sabía para dónde, o sea, yo no sabía ni cómo pedirlo. Yo pensaba que era culpa de todo mi pecado, quizás algo hice mal, quizás esto, y de verdad sin esperanza. Y yo les puedo decir que comenzó el joven, era una asamblea de jóvenes. Bueno, yo tenía 23 años, me correspondía ir ahí, aunque estuviera casada. Y me acuerdo del pasaje bíblico que decía Isaías 43:18, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado y verás que hoy mismo haré una cosa nueva. Abriré caminos en el desierto y ríos en tierra estéril.
yo se los puedo compartir porque es algo que yo lo viví. Y yo en ese momento yo me puse a llorar y le dije, Señor, ya no quiero vivir sola, quiero vivir con esa esperanza. O sea, te suplico por tu amor, y si es cierto que tú me amas, te suplico que yo quede embarazada para poder darle sentido a mi vida, poder darle sentido a mi matrimonio. Eh, y yo te pido de verdad, si existes y si tú estás ahí en el cielo, que me escuches. Una semana después, sin ningún atraso ni nada, yo fui al laboratorio a hacerme una prueba de embarazo y salí positiva de mi primer hijo. Así fue ese querigma para mí. O sea, yo no puedo menos que contárselos. O sea, sería una egoísta por completo si yo no les contara cómo Jesucristo comenzó a tocar mi vida. O sea, ese fue una prueba palpable, fue algo, un regalo inmerecido, porque Él no tenía que haberlo hecho, pero lo hizo para que comenzara un proceso en mi vida en el que no iba a acabar. Y yo me acuerdo cuando nació mi bebé, y yo estaba en la cuna hincada, le decía, Señor, nunca, nunca te voy a dejar de agradecer. Pero ¿qué pasó? O sea, movió mis entrañas ese momento. O sea, sí, Dios se manifestó en mí y mi necesidad me hizo abrir los ojos y los oídos ante esto. Entonces, todos tenemos eso. Todos tenemos un momento en el que, y lo decía el padre Pacaní en ese momento, todos tenemos ese querigma porque Dios es el que llama, no somos nosotros por lo que nos lo merecemos, o por lo que hemos hecho, o por nuestro pasado, o por las buenas obras, o por todo, es por amor. Entonces esto nos lo recuerdan los estatutos del movimiento del Reino de Cristo. En el número 10 dice que la experiencia personal del amor de Cristo genera en nuestro corazón la urgencia interior de entregarnos apasionadamente a ser presente a su reino. O sea, no iba a ser a medias, iba a ser apasionadamente. Y esa pasión nos mueve a asumir un estilo de vida. Entonces, como Él es el que llama, o sea, sí lo busco, pero Él me lo revela, sí tengo ese encuentro con Cristo, va poniendo los medios. Justo yo entré en el 2011, 3 años después, al movimiento del Reino en Cristo y empecé a escuchar las charlas que daba ahí Belena y Ania Simán ahí en el colegio de formación. Entonces, claro, ya era este otro segundo proceso que se llama, pero espérenme, antes de pasar al segundo paso, les tengo este ejemplo. Sí han escuchado a este actor, se llama Shia LaBeouf. Él, bueno, ha sido súper, ¿cómo se llama? Famoso, no por una vida muy íntegra, pero a mí me pareció, o sea, yo lo leí este caso como en Así Prensa y me pareció como wow, o sea, qué querigma, qué belleza. Porque él, al interpretar el papel de Padre Pío, tuvo un encuentro personal con Jesús. No es nuevo esto, que algunos actores tengan este encuentro, pero él dice ahora, él es el protagonista de Transformers, de la película, de las 3, 1, 2 y 3. No, o creo que son 2. La cosa es que le preguntaron que si podía ser, a ver, todavía no se ha estrenado la película, pero ya tenía como el contrato si quería hacer otra vez Transformers, y él dijo, realmente me he dado cuenta que no tiene sentido la película. Y ahora que he encontrado esta segunda oportunidad que Dios me ha dado, o sea, él era adicto al alcoholismo, estuvo acusado de violencia intrafamiliar con su novia. Ahora hay un obispo que le hizo una entrevista, no se las podría poner aquí, pero es algo hermoso. Entonces él dice que cuando estaba desesperanzado, tuvo intentos de suicidio, Dios le ha dado una segunda oportunidad, porque él dijo, voy a salvar mi carrera con este papel, pero no sabía que estaba salvando realmente su vida. O sea, este fue un primer paso. Tenemos que orar por el segundo paso, que ahora no, que pasamos, que es la conversión. ¿Qué es la conversión? Me encantó esta imagen, o sea,
vean que le puse un poquito de amor, porque la conversión es, me encontré con este Cristo. ¿Y cómo no lo voy a proclamar Rey y mi Señor? ¿Cómo no lo voy a proclamar mi amigo? Entonces comienzo un proceso de renuncia. Un proceso de renuncia que se traslada a un proceso de señorío. Y decir, sí, acepto con amor y con decisión la soberanía de Cristo en mis ojos. Es renunciar completamente al pecado y poner los ojos en la mirada de Cristo. La conversión no solo es un momento, la conversión es un proceso que no termina. Es un ir trabajando, es un ir conociendo a Jesús. Es un proceso en donde la persona lo va conociendo para proclamarlo. Y esto se nota. Esto no lo podés evitar. Cuando un católico realmente está en el proceso de conversión, es por ósmosis, lo transmite, lo refleja en su comportamiento, en su habla, en todo, está ahí. ¿Por qué es importante este proceso de conversión? Porque vivimos en nuestro mundo y Dios lo sabe, se nos van pegando cosas. Entonces, por eso es un proceso de conversión, no es solo un momento. En nuestras comunidades debe estar un proceso de conversión permanente, debemos de exponérselo a nuestros equipos y de invitarlos, pues. Por ejemplo, la iglesia, que nunca nos deja solos, nos recuerda en Adviento y en Cuaresma que tenemos que convertirnos y que este es un caminar hacia Cristo. Cosas que nos pueden estar pasando con la conversión es el materialismo, opiniones personales, un poco de vanidad, mis relaciones personales, todas esas cosas tenemos que ir nosotros puliéndolas en este proceso. Entonces la conversión, como les decía, la renovación de nuestro sacramento del bautismo, no perder oportunidad de renovar nuestro renuncia y nuestro señorío. Ahí es donde la iglesia nos invita siempre a renovar esta conversión. Veamos. En la medida que podamos en la medida que nos apoyemos todos a comprender más este deseo de conversión, nos ayuda al tercer paso, que es el discipulado. ¿Qué pasa después que yo ya me encontré con Cristo y yo ya quiero meterme a un estudio bíblico, yo quiero escuchar todo? Entramos a un proceso de discipulado. Y el discipulado es el fruto de la conversión. La conversión tiene que ir dando sus frutos y el discipulado es el lugar del inicio. No es un lugar de llegada el discipulado. Al contrario, es un lugar donde yo pongo el primer paso y avanzo. ¿Qué pasa con este paso? Que ahí donde la iglesia ya está sufriendo y es el llamado que nos hace siempre, porque las personas no se comprometen, porque a veces nosotros no tenemos y no ofrecemos este proceso de formación que nos vaya abriendo los ojos y valorando nuestros tesoros de la fe católica. En este proceso, si nosotros no diluimos la fe permanentemente y no enseñamos esta vivencia de comunidad, los cristianos no se van comprometiendo y se van apagando. Estos momentos de discipulado tienen que ser fuertes y también experimentar como esos momentos de estupor, o sea, ese momento así como el querismo, o sea, de decir, sí pertenezco, sí hay alguien que me está ayudando, sí encuentro aquí, sí tengo esta formación allá, sí tengo el triduo, que es lo que tenemos en el movimiento del Regnum Christi. Ese acompañamiento al catecúmeno, ¿verdad? A madurar en su fe, invitándola a descubrir su propio apostolado, porque la iglesia
existe para evangelizar. Entonces, en este discipulado, la iglesia pone estructuras para que maduremos nuestra fe. ¿Para qué? Para comprometernos. Y te comprometes para formarlos. Esta catequesis te va a ayudar a madurar y a tener pues una fe un poco más madura. Lo que queremos de la persona en este paso es que crea, que se convierta, que madure, que bautice, que renueve sus promesas del bautismo, que madure su conversión y que también le ayude a otros a crecer. Se me olvida pasar esto. Entonces dice, para este paso es de fundamental importancia la catequesis permanente y la vida sacramental, que fortalezcan la conversión inicial y que permitan a los discípulos misioneros. Acuérdense que el Papa Francisco nos lo dejó bien claro, que ya no es discípulos y misioneros. O sea, que tú vas a ser un discípulo así súper preparado y todo y después vas a ir a misionar. No, discípulos misioneros. O sea, yo me encuentro con Cristo, yo me convierto hacia Él, yo tengo esta comunidad y esa estructura que me ayuda a madurar mi fe y luego todo va a la acción. O sea, en todos los pasos está la acción. Entonces, que permiten a los discípulos misioneros puedan perseverar en la vida cristiana y en la misión en medio del mundo que nos desafía. Nosotros estamos proponiendo, decía el padre Pacanís, o sea, que bien complicado este paso, porque, o sea, no es complicado, pero es como, es un misterio porque le estamos proponiendo al mundo algo, o sea, fuera de sí. O sea, es una cosmovisión, decía él, distinta a la que el mundo te ofrece. Es una visión de la realidad completamente diferente. O sea, es una visión en la que tú le decís y le lees las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran porque después van a reír, bienaventurados los que sufren. O sea, es una visión completamente diferente. Entonces, si tú realmente no estás comprometido y no lo crees, pues no vamos a lograr mucho, no vamos a llegar a más personas. A entender estos valores evangélicos que realmente contrastan con estas tendencias dominantes del mundo. Y eso es lo que nos va a ir llevando al cuarto punto. El cuarto punto es la comunión. ¿Qué es la comunión? No puede haber vida cristiana sin ninguna comunidad. O sea, no vamos a ser islas solitos en donde yo voy a llenar todo mi conocimiento, mi mente y todo de toda la Sagrada Liturgia, la Sagrada Escritura, todos los cursos formadores y me voy a ir a una isla a vivir. No es la visión de un misionero. Tenemos que vivir en comunidad y comienza hacia esto. Es una declaración bien fuerte, o sea, no podemos tener una vida cristiana sin comunidad. El cristianismo nace de una experiencia de comunidad. Comienza con 12 apóstoles y no puede ser cristiano prescindiendo de esta vida de comunidad. Es muy triste que todavía pensemos que la fe solo está en mi mente, en un cambio de mentalidad. Cumplo con todo, voy a misa diaria, hago todo, pero que no me vayan a estar poniendo, por favor, a evangelizar a otros, porque eso no va conmigo. Entonces, este documento de Aparecida nos mueve a esto, ¿verdad? A este gran reto de la iglesia, a ofrecer una comunidad como los primeros cristianos, porque estamos acompañados, estamos estimulados, cuando uno cae, el otro lo levanta, cuando no quiero ir a misa, ahí está mi comadre la que me dice, mira, ya te anoté al trigo, ya estás aquí, aquí te espero, ¿me entienden? O sea, porque estamos en este mundo. Esta experiencia en comunidad es tan humana porque te vas dando cuenta que las luchas se viven mejor juntos. Uno necesita para vivir, para perseverar, para crecer, para vivir la fe, necesita de los otros.
Entonces, ¿cómo estamos recibiendo a las personas nuevas? Por ejemplo, es bellísimo vivir en la comunidad y a veces pues tener ahí pues mi grupo, ¿verdad? Y decir, no, yo con este grupo me voy al cielo. Y no me vayan a decir que invite a nadie más porque son mis amigos y es válido porque tenemos afinidades. Pero cuando tú realmente vives el amor de Cristo, es que no te alcanzan, es que querés multiplicar el mensaje. O sea, tú decís, a eso no hemos ido, vámonos, andate tú para allá, yo me voy por aquí. O sea, la multiplicación es un proceso también de esto. Porque ya todos estamos compenetrados a esto. Por ejemplo, vivirla con mujeres profesionistas aquí en el Reino de Cristo, pues es un mundo real, es nuestra realidad, es nuestro contexto, esta riqueza de la sección de señoras. O sea, yo veo las fotos de los tridos, por ejemplo, yo me maravillo con eso. O sea, digo, tal vez algunas no me conocen y muchas yo no las conozco tampoco, pero yo digo, o sea, con ellas estoy caminando. Esta es mi familia en Cristo. O sea, ahí donde yo fui a llegar y me plantó y estoy aquí. Dios sabrá por qué aquí, pero aquí estoy. Entonces yo veo la foto del tío y yo digo, o sea, este es mi caminar, esta es mi comunidad. Con ellos vamos juntos al cielo, no voy sola. Entonces las relaciones, por supuesto que nos van a ayudar a esta vida de fe. Y el quinto elemento que ay, espérame que se me olvida pasar la presentación. Bueno, aquí está, la vida no puede haber vida cristiana sin la comunidad, en las familias, la comunidad de vida, la comunidad de base, pequeñas comunidades y movimientos. Como primeros cristianos, reunían en comunidad. El discípulo participa en la vida de la iglesia y en el encuentro con los hermanos, viviendo el amor de Cristo en la fe fraterna solidaria. También es acompañado y estimulado por la comunidad y sus pastores para madurar en la vida espiritual. Y esto pues nos da el quinto paso, que realmente miren, las fotos realmente las escogí porque yo soy muy visual. A mí, yo me acuerdo mucho cuando las cosas las veo. Y el quinto paso, pues es la mismísima misión, decía el padre Pacanis, la mismísima misión. Cuando un discípulo conoce y ama a su Señor, experimenta la necesidad de compartir con otros su alegría al Señor. Cuando nace un bebé, ahí mandamos la foto a todos los chats, mandamos la foto a toda la familia y felicítenme por favor por el nacimiento de mi hijo. ¿Por qué? Porque estamos experimentando una alegría tan grande que la queremos compartir con todos. ¿Sí me entienden? Entonces, si nosotros no queremos compartir esta alegría, pues realmente quizás no es mucha alegría la que tenemos con Cristo y en nuestro caminar. Tal vez hay algo que nos está faltando. Y en estos 5 aspectos lo podemos ver, qué es lo que realmente me está faltando, o le está faltando a mi equipo, o le está faltando a mi comunidad, o a mi parroquia, todo eso lo podemos ir viendo. Entonces, a ver. Uy, no, me equivoqué. La misión. Entonces, espérame. El discípulo, a medida que conoce y ama a su Señor, experimenta la necesidad de compartir con otros su alegría, de ir al mundo, anunciar a Jesucristo muerto y resucitado y hacer realidad el amor y servicio en la persona de los más necesitados. En una palabra, a construir el reino de Dios. No hay discípulo que no comparta su fe. Tal vez al principio, o sea, si ustedes me decían a mí en ese momento, hace 15 años, mira Karen, vas a dar una charla, o sea, si ahorita me ha dolido el estómago 2 horas, no les digo, se me hubiera dolido el estómago a saber cuánto tiempo, un año, no sé. Pero esto se va dando poco a poco, o sea, no vamos a empezar a dar como catequesis, ni vas a empezar a transmitir la fe del primer día, o sea, a dar charla el primer día, pero sí a transmitir tu fe, porque es un mandato misionero. O sea, lo dicen los estatutos del Reino Christi a las que todas aquí creo yo que pertenecemos.
dice, los miembros de las instituciones federales y los fieles sociales por su misión de formar apóstoles. Y ahí están 4 características pues, que les invito a leer y a reflexionar sobre ellas, porque ya casi se me está yendo el tiempo. Entonces, es un mandato misionero. O sea, comencemos con poco, comencemos con ese querigma, comencemos dando testimonio, compartiendo el tesoro de nuestra fe, siendo realmente lo que el Papa nos ha invitado a ser, esos discípulos misioneros. Desde que conocemos a Dios tenemos que compartirlo, compartir esos pequeños mensajes. O sea, de verdad, por ejemplo, yo estoy como en varios grupos y que comparte María T. Y María T todos los días manda los 5 minutos del Espíritu Santo. Pero es impresionante esa disciplina. O sea, yo he tratado a veces de ser constante en mandándole a mi familia, por ejemplo, un mensaje diario. Mentiras, no lo logro. Entonces, pero ¿qué pasa? O sea, cuando tenemos claro que somos discípulos misioneros, cualquier cosita yo te voy a compartir. O sea, cualquier charla yo te voy a invitar. Y que vamos a misa, y que vamos a este trigo, y que mira viene esto, y que mira viendo lo otro. O sea, ¿cómo no voy a hablar de ese Cristo con el que yo ya me encontré? ¿Cómo no te voy a hablar de ese amor que yo he experimentado? Entonces, nuestra misión requiere de mucha autenticidad, ¿verdad? O sea, a mí me encanta porque en alguna homilía escuché eso, que cuando Jesús le dijo a Pedro, te haré pescadores de hombres. O sea, él estaba en su realidad, él era un pescador, él fue al mar. Entonces, no sé, veamos yo digo, ¿y a mí qué me hubiera dicho? Te haré, no sé, mamá de bastantes hijos, yo no sé, no sé qué me hubiera dicho, te haré madre. Pensemos cuál es el llamado que Jesús nos da en nuestra realidad, porque eso nos va a ayudar a ser auténticas. O sea, a no querer ser, pues sí, no vamos a ser los apóstoles mártires, tal vez no, pero en nuestra realidad podemos ser apóstoles con nuestra propia autenticidad. No es tarea fácil, pero miren, hay algo que a mí me encanta y se lo voy a dejar. Imagínense que a ustedes, una persona, 1, 2 o 3, las que ustedes quieran, te recuerden porque fuiste tú quien le presentó a Jesús. Así que te recuerda la gente. Sí, fulanita de tal, Alma, Gracia, Renata, fue la que me llevó al movimiento y me presentó a Jesús. Ahí me encontré con él y tuve ese encuentro personal. Dígame si no le cambiamos la vida a alguien, teniendo todos estos recursos que el movimiento ya nos da. En nuestra familia, por ejemplo, o sea, mi esposo y yo somos, o sea, nosotros, gracias a Dios, o sea, tenemos eso claro los dos juntos, que somos discípulos misioneros casados y que somos llamados a vivir ese sacerdocio en nuestra casa, o sea, hacer esas 2 columnas en donde yo tengo aquí a estos 5 niños que yo no sé cómo Dios los va a llamar, pero que yo se los entrego y les digo, Señor, estos niños son tuyos, tú me los diste, yo te los pedí, pero tú me los diste. Y yo que digo que son apóstoles, o sea, y que les digo, usted, Jesús los ama y yo quiero que tengan ese encuentro porque todo va a ser en vano si ellos realmente no tienen ese encuentro personal, si yo no les propicio eso. A mí me encanta, por ejemplo, NET, es un apostolado tan hermoso para niños. Se lo digo, cuando yo comencé, fue por ahí, creo yo que comencé, fue por ahí que yo comencé más o menos a conocer los apostolados sirviendo en el colegio de NET. O sea, la evangelizada era yo. O sea, escuchar las canciones de los niños en los cursos de verano de NET. O sea, aprenderte ese baile y ese mensaje que te permea el alma. Entonces ahí en tu realidad, o sea, decir, es que sí, tengo muchos niños pequeños, entonces ponerle NET, ponerlos a NET y ponete a servirle ahí. Ahí vas a ser apóstol en ese momento. Es que no tengo, es que no sé si, me encantó alguien que había contestado que no sabía si trabajar en el colegio contaba como apostolado. O sea, me encantó eso porque yo digo, por supuesto, si estás en un colegio formando almas, cualquier cosa que tú hagas con amor, con esa entrega,
que tú ya experimentaste de Jesús? Por supuesto que es un apostolado. Yo tuve que pasar un proceso en el que, o sea, decir, mis 5 hijos son mi apostolado ahorita. ¿Y saben qué? No puedo ir a un montón de cosas. Me las pierdo. O sea, llego tarde, llego aquí, llego acá. Y a mí el padre Richard me encanta porque me da ese ungüento en el alma y me dice, te exigís más de lo que Jesús te exige, quizás. Entonces yo digo, sí, es cierto, amar a estos niños, pues sí, que de repente no son tan obedientes, vea, que la paciencia se me acaba, que las energías se me agotan, o sea, que he pasado noches de desvelo, que el virus no sé cuál y el otro virus, y que saliendo de uno y el otro, y además las tareas, y además las levantadas en la mañana, o sea, y que un niño le dijo esto, y que, o sea, además ver su vida psicológica, espiritual, emocional, o sea, y física, darles de comer. Yo digo, no, señor, o sea, ¿cómo es esto? ¿Verdad? No puedo estar dando, no puedo ir a todos lados, pero aquí tengo mi apostolado. ¿Por qué? Porque lo que ha cambiado es mi visión. Entonces, la dejo para terminar ya con este mensaje del Papa Francisco, en donde dice, en una homilía lo dijo, añado una palabra que no quisiera que fuera retórica. Por favor, ánimo. Y yo se lo repito, ánimo. No significa paciencia o resígnense, no significa eso, sino al contrario significa osen, sean valientes, vayan adelante, sean creativos, sean artesanos todos los días, artesanos del futuro, con la fuerza de aquella esperanza que nos da el Señor que jamás nos va a defraudar, pero que también necesita de nuestro trabajo. Por esto rezo, dice el Papa Francisco, y los acompaño con todo mi corazón. El Señor los bendiga a todos y que la Virgen los proteja. Apóstol yo, sí, tú. Así que bueno, con esto hemos terminado esta charla y ojalá que les haya servido como me sirvió a mí, porque es bien revelador, es bien lindo como Dios siempre nos está hablando. Súper, Karen, mil gracias de verdad. Y yo creo que al igual que tú, todas pues tuvimos ese encuentro y ha sido como un proceso, porque no, bueno, no a todas nos pasa del día al otro, así como lo tienes tú tan marcado. En mi caso pues fue bien gradual. Uh -huh. Y sí, quizás cuando yo estaba trabajando y con los niños que no me permitían pues tener tanto tiempo como para dedicárselo a Dios, después me di cuenta de que bueno, todo tiene su tiempo, todo Así tiene su es. tiempo. Lo importante es la perseverancia y el querer, el Uh querer. -huh. Exacto. Pero Sí. lindísimo, gracias. Claro, muchas gracias Mariela por la oportunidad.